En el siglo III a.C., Roma y Cartago eran dos potencias que, aunque distantes, compartían un interés común por el control del Mediterráneo. Roma, una república en rápido ascenso, había consolidado su dominio en la península itálica, mientras que Cartago, una rica ciudad-estado fenicia, prosperaba en el norte de África y dominaba el comercio marítimo. Ambas naciones disfrutaban de una rivalidad natural, alimentada por el deseo de expandir sus territorios y recursos. Sicilia, situada estratégicamente entre ellas, se convirtió en el nuevo campo de batalla por el control del comercio en la región. La isla era un mosaico de culturas y metrópolis, y tanto romanos como cartagineses la miraban con avidez. Este ambiente de tensión fue agudizado por conflictos menores y disputas en las costas sicilianas que desencadenaron la inevitable confrontación. Mientras los romanos desarrollaban nuevas tácticas militares y una potente flota, los cartagineses, con su larga tradición naval, confiaban en su experiencia y recursos. La chispa que encendería la guerra estaba a punto de saltar, y ambas civilizaciones se preparaban, sin saber que sus destinos quedarían entrelazados para siempre. Las causas que llevaron a la Primera Guerra Púnica se entrelazan en un entramado de ambiciones, rivalidades y malentendidos. Por un lado, Roma, impulsada por su incesante deseo de expansión, comenzó a mirar hacia Sicilia como un territorio clave para consolidar su poder en el Mediterráneo. No obstante, la presencia cartaginesa en la isla, reforzada por su dominio comercial, despertó una creciente inquietud entre los romanos. Este choque de intereses no pasó desapercibido y, en un clima repleto de tensiones, se produjeron incidentes que avivaron el fuego de la discordia. Uno de estos momentos fue la intervención de los mamertinos, una milicia itálica que buscaba ayuda en Roma ante la amenaza cartaginesa. Este llamado a la acción fue el catalizador que llevó a Roma a implicarse directamente en los asuntos de Sicilia. Mientras tanto, Cartago, que veía su posición amenazada, no estaba dispuesta a ceder terreno sin luchar. Así, entre ambiciones, alianzas frágiles y errores de cálculo, ambas potencias se encaminaron hacia un conflicto que transformaría el destino de sus civilizaciones y del Mediterráneo para siempre. Las fuerzas romanas y cartaginesas se prepararon intensamente para el conflicto que estaba a punto de estallar. Roma, con su creciente ambición, decidió crear una flota naval, lo que era un cambio radical para una civilización tradicionalmente terrestre. Bajo el mando de comandantes como el valiente Cayo Duilio, los romanos buscaron no solo dominar Sicilia, sino también el mar Mediterráneo. Mientras tanto, Cartago contaba con una impresionante trayectoria naval, con generales tan astutos como Asdrúbal y Amílcar Barca, quienes conocían bien las tácticas marítimas y la guerra de flotas. La estrategia cartaginesa se centraba en usar su superioridad naval para bombardear las posiciones romanas y mantener el control sobre Sicilia. Por otro lado, Roma, a pesar de ser novata en asuntos navales, se adaptó rápidamente, incorporando innovaciones como el Corvus, un ingenioso dispositivo que permitía abordar los barcos enemigos. Así, un duelo titánico comenzó a desarrollarse, con ambos bandos utilizando todas sus habilidades y recursos, lo que transformaría no solo la lucha por Sicilia, sino también el futuro de ambas civilizaciones en el Mediterráneo. La tensión era palpable y la batalla estaba a punto de comenzar, dando inicio a una guerra que cambiaría el curso de la historia. A medida que la Primera Guerra Púnica avanzaba, Sicilia se convirtió en el corazón palpitante del conflicto, donde cada batalla resultaba crucial. Las fuerzas romanas, aún en adaptación a la guerra naval, comenzaron a desembarcar en la isla con un fervor insaciable. En el año 241 a.C., tras una serie de escaramuzas y asedios, los romanos finalmente lograron tomar control de importantes ciudades, como Mesina y Lilibaeum. Pero la resistencia cartaginesa no se hizo esperar. Liderados por tácticos inteligentes, los cartagineses movilizaron sus tropas y aprovecharon su conocimiento del terreno para realizar emboscadas y contraofensivas. Las batallas venían cargadas de tensión y dramatismo, con cada victoria y derrota marcando el rumbo del conflicto.
Las calles de las ciudades sicilianas eran testigos de luchas feroces entre legiones romanas y tropas cartaginesas, mientras que la población local, atrapada en el fuego cruzado, vivía la tragedia de la guerra. Los soldados de ambos bandos se enfrentaban no solo por el control de Sicilia, sino por la supremacía en el Mediterráneo. Así, en este escenario de caos y estrategia, se forjaban las bases de un conflicto que cambiaría para siempre el curso de la historia de estas dos potencias. La batalla naval en Mylae, ocurrida en el año 260 a.C., fue un punto de inflexión crucial en la Primera Guerra Púnica. Bajo el mando del comandante romano Cayo Duilio, la flota romana se enfrentó a la poderosa armada cartaginesa, liderada por el hábil almirante Aníbal. A pesar de su inexperiencia en el mar, Roma había logrado innovar con el uso del Corvus, un dispositivo que permitía abordar los barcos enemigos, transformando la guerra naval en un combate más cercano y feroz. La batalla se convirtió en un espectáculo impresionante de estrategia y resistencia. Los romanos, impetuosos y decididos, lograron desbaratar la táctica cartaginesa, que buscaba emplear la velocidad y el número a su favor. Al final, fue la audaz jugada de Duilio la que llevó a la victoria romana, consolidando su dominio en la región. Esta victoria no solo influyó en el control de Sicilia, sino que además elevó la moral de las tropas romanas y fortaleció la confianza en su flota. Las consecuencias de Mylae fueron enormes, pues sentaron las bases para una nueva era en la guerra naval, donde Roma, antes considerada inexperta, comenzaría a convertirse en una potencia marítima temida en el Mediterráneo. En el contexto de la Primera Guerra Púnica, la invención del Corvus marcó un hito crucial que revolucionó la guerra naval. Este ingenioso dispositivo, que consistía en un puente móvil con un gancho que se podía asegurar al barco enemigo, permitía a los romanos abordar sus naves, transformando el combate naval en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, más afín a su estilo de lucha terrestre. A pesar de su inicial falta de experiencia en el mar, los romanos supieron adaptarse y utilizar el Corvus como una herramienta decisiva. La acción era frenética, los soldados se lanzaban sobre la cubierta de los barcos cartagineses, estableciendo una lucha feroz y caótica en la que la superioridad numérica y la destreza de los cartagineses podían verse compensadas por la valentía de los romanos. Este cambio táctico no solo ayudó a Roma a conseguir victorias inesperadas, como en la batalla de Mylae, sino que también sentó las bases de su futuro dominio naval en el Mediterráneo. La audacia de incorporar el Corvus demostró que, cuando se enfrentan a adversidades, la innovación y la determinación pueden cambiar el rumbo de la historia. Así, los romanos, antes temerosos de los mares, empezaron a tallar su propia leyenda como potencia marítima. Con la guerra en Sicilia escalando, las campañas en África comenzaron a tomar forma, abriendo un nuevo frente de batalla que complicaría aún más el conflicto. Tras las victorias navales, Roma decidió llevar la lucha a las costas cartaginesas. En el año 256 a.C., el cónsul Marco Porcio Catón lideró una expedición ambiciosa hacia el norte de África, buscando desestabilizar la base cartaginesa. Aterrizando en la actual Túnez, Catón y sus tropas se encontraron con una feroz resistencia cartaginesa, que, bajo el mando de generales experimentados, organizó una defensa robusta. Las batallas se libraron en los campos y alrededor de las ciudades costeras, donde los romanos intentaron establecer su dominio, pero enfrentaron tácticas astutas y emboscadas por parte de los cartagineses. Con cada enfrentamiento, la tensión aumentaba. Sin embargo, la campaña se tornó complicada para Roma, ya que las dificultades logísticas y las tensiones internas empezaron a hacer mella en el ejército. A pesar de las victorias iniciales, el sueño romano de conquistar África pronto se vio frustrado. Este nuevo capítulo, lleno de desafíos y determinación, marcaría un giro significativo en el conflicto, donde ambas potencias aprenderían que la guerra no solo se ganaba en el campo de batalla, sino también en la estrategia y la resistencia. La batalla de las Islas Egadas, librada en 241 a.C., se erige como el clímax de la Primera Guerra Púnica y un momento decisivo para el futuro de Sicilia.
En este escenario, las fuerzas romanas, bajo el liderazgo de los cónsules Marcelo y Duilio, se enfrentaron a la renovada flota cartaginesa, que buscaba recuperar el control y revertir las pérdidas sufridas. Con ambas naciones en un tenso tira y afloja, la batalla se convirtió en un reflejo de la lucha por el dominio en el Mediterráneo. Los barcos chocaron en un despliegue de valentía y estrategia, mientras los romanos, impulsados por el deseo de demostrar su valía naval, utilizaban el Corvus para abordar las naves enemigas. La tensión era palpable en el aire, y cada abordaje se llenaba de gritos de guerra y espadas chocando. A medida que los romanos tomaban la delantera, el liderazgo brioso de sus comandantes encendía un fervor entre las tropas. Sin embargo, la resistencia cartaginesa no se dejaba amedrentar fácilmente. Esta batalla no solo definiría el destino de Sicilia, sino que también marcaría el principio de un nuevo equilibrio de poder en la región. Con la victoria romana, la supremacía de Cartago se tambalearía, sentando las bases para un futuro donde Roma comenzaría a labrar su camino hacia la dominación mediterránea. El Tratado de Lutacio, firmado en 241 a.C., selló el destino de la Primera Guerra Púnica y delineó un nuevo horizonte en la historia del Mediterráneo. Tras años de intenso conflicto y sacrificios por ambos bandos, los romanos, con la moral en alto tras la victoria en las Islas Egadas, lograron forzar a Cartago a buscar una salida. Este acuerdo llevó consigo condiciones duras para los cartagineses, que incluyeron la pérdida de Sicilia, un territorio que les había significado tanto, así como el pago de una exorbitante indemnización a Roma. El tratado no solo dejó a Cartago herida, sino que además estableció a Roma como la nueva potencia en la región, lista para expandir su influencia. Sin embargo, aún en medio de este triunfo, el espíritu cartaginés no se apagó fácilmente. Sus líderes, aunque derrotados, comenzaron a planear sus estrategias de recuperación. Así, mientras un capítulo de guerra llegaba a su fin, las semillas de futuras rivalidades y conflictos comenzaron a germinar bajo la superficie. La firma del Tratado de Lutacio fue un punto de inflexión que no solo determinó el destino inmediato de Sicilia, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de ambas naciones y preparó el terreno para las guerras que vendrían en el futuro. La firma del Tratado de Lutacio en 241 a.C. dejó a Roma y Cartago en una encrucijada. Para Roma, la victoria representó no solo la conquista de Sicilia, sino el inicio de su ascenso como la principal potencia en el Mediterráneo. Con este nuevo estatus, Roma se embarcó en una fase de expansión territorial que se tradujo en la creación de una formidable flota y el establecimiento de un imperio que se prolongaría por siglos. Sin embargo, el triunfo romano no vino sin consecuencias. Cartago, aunque derrotada, no desapareció del panorama. La pérdida de Sicilia fue devastadora, pero los cartagineses, con su rica historia y resiliencia, comenzaron a replantear su estrategia. Los líderes cartagineses, lejos de rendirse, se comprometieron a recuperar su poder, cimentando su enfoque en las riquezas de África y en el comercio. Así, lo que parecía ser un final claro contuvo la semilla de futuros conflictos. Aunque la guerra terminó, la rivalidad apasionada y el resentimiento entre ambos pueblos quedaron grabados y fueron el precursor de una nueva era de enfrentamientos. La Primera Guerra Púnica cerró un capítulo, pero abrió otro lleno de tensiones que eventualmente llevarían a la famosa Segunda Guerra Púnica. El legado de la Primera Guerra Púnica ha dejado una huella indeleble en la historia de Roma y Cartago, marcando el comienzo de una serie de conflictos que definirían la geopolítica del Mediterráneo durante siglos. La victoria romana no solo significó la adquisición de Sicilia, sino que también estableció a Roma como un poderoso jugador en el ámbito marítimo, impulsando su ambición de expansión y dominación. Esta guerra sirvió como un campo de pruebas para nuevas tácticas militares y estrategias navales, como el uso del Corvus, que transformaron la guerra naval en un enfrentamiento más cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la derrota de Cartago no significó su desaparición, al contrario, la pérdida de Sicilia encendió un rayo de resiliencia en sus líderes, que empezaron a reconfigurar sus estrategias.
Este ciclo de victorias y derrotas cimentó una rivalidad crónica que florecería en las próximas décadas, desembocando en la famosa Segunda Guerra Púnica. Así, la Primera Guerra Púnica no solo fue un conflicto bélico, sino el prólogo de una saga histórica, donde las ambiciones romanas y la tenacidad cartaginesa continuarían entrelazándose, dando forma a un destino compartido en el vasto escenario del Mediterráneo.